Cuando tenía 17 años, me diagnosticaron con cáncer. Y este tipo de cáncer no es algo de lo que la mayoría de las personas haya oído hablar. El nombre completo es paraganglioma, y el 90% de estos tumores crecen en la glándula suprarrenal. Por eso es muy peligroso. No porque se propague comprometiendo el metabolismo del cuerpo y diferentes órganos, sino porque permanece ahí, esperando para explotar. Contiene dopamina, norepinefrina y catecolaminas, que son muy peligrosas. Es como si el gatillo o el fusible estuviera siempre encendido. Cada vez que se activaba mi glándula suprarrenal, cuando me emocionaba, me enojaba, tenía miedo o incluso al hacer ejercicio, eso podía provocar una explosión del tumor. La mayoría de las personas mueren en unos 30 segundos. Tuve suerte, porque tuve pequeñas explosiones que para mí se sentían como ataques de ansiedad. Así que no sabía que tenía ese tumor. Resulta que mi respuesta metabólica era más baja porque el primer tumor estaba en la vejiga, por lo que estaba eliminando los metabolitos por la orina y no iban directamente a mi sistema circulatorio. Por eso sobreviví. El médico dijo, «Oh, es un paraganglioma. La mayoría, el 90%, son benignos, así que no te preocupes, estás bien». Pero volvió a crecer, una y otra vez. Fueron 4 veces, y cada vez era peor. Yo tampoco lo procesé, bien porque el médico había dicho que era benigno, así que pensé que estaba fuera de peligro. Pensé que era solo un tumor extraño. Fui a la biblioteca a investigar sobre paraganglioma, y al leer la palabra benigno, cerré el libro y dije, «Bueno, me salvé de esta». Pero eso me despertó. Me hizo hacer algunas preguntas difíciles. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Esta enfermedad puede ser una señal? Quizás debería dejar de vivir de forma limitada y salir de mi zona de confort. Seguí haciendo preguntas, y eso me llevó a interrogantes aún mayores. Así que, debido al cáncer, fui a la universidad y estudié el sentido de la vida. Estudié filosofía y religiones comparadas. Me fui profundizando cada vez más. Eventualmente, eso me llevó a una comunidad cristiana y fue una experiencia muy buena. Sentía un gran sentido de pertenencia, pero no lograba aceptar la fe tal como era presentada. Sabía que había algo más profundo allí, pero no tenía el vocabulario, el lenguaje o el contexto para entenderlo. Entonces terminé, yendo al seminario donde uno se forma para ser pastor. Y me profundicé cada vez más. En esa etapa tenía una iglesia y trabajaba como ministro estudiante. Aunque no era un creyente ferviente, sabía que tenía una relación con ese misterio. Ese misterio estaba personificado en Cristo, que entendí que es una palabra que significa mucho más de lo que uno imagina. Durante esa etapa apareció otro, tumor. Se estaba activando y comencé a tener ataques, desmayos y mi corazón se aceleraba. Fue muy difícil porque aún creía que era ansiedad. Eso afectó mucho mi autoestima. Me desmayaba y sufría mareos, incluso cuando subía al púlpito. Fue durante esa etapa con el segundo tumor que ocurrió. Y en realidad tuve suerte, porque morí en la capilla de un hospital. Es un lugar razonable para partir. Hay médicos, enfermeros y personas de fe cerca. Estaba a 2 o 3 minutos dentro del sermón cuando sentí el impacto. Siempre que el tumor atacaba, era como un golpe en el estómago. Empezaba a sentir mucho calor, a sudar, y mi corazón se aceleraba. Intentaba respirar hondo, recomponerme, pero no pude. Y entonces me desmayé. Ya estaba inconsciente antes de tocar el suelo. Muchas experiencias cercanas a la muerte implican salir del cuerpo, ¿cierto? Verte desde arriba. Pero eso no me pasó a mí. De repente estaba en otro reino. Es difícil describirlo. Tan pronto como lo pones en palabras, la experiencia se reduce. Pero intentaré describirlo. Estaba en una colina cubierta de pasto. Había un árbol en la cima de la colina. Quería correr hacia ese árbol con cada fibra de mi ser. Me sentía en unidad con todo. Podía sentir cada hoja y cada brizna de hierba moviéndose. Podía sentir la luz fluyendo, y esa luz estaba impregnada de amor. Fluía a través de mí. Sentía cómo el árbol absorbía la luz. Pero lo más importante es que me sentía completo.
Ahora, mientras hablo contigo, hay una enorme cantidad de cosas en mi subconsciente. Pienso en qué voy a cenar, o en el día que pasé en el hospital con pacientes con cáncer. No estoy completamente presente, pero allá sí lo estaba. Estaba completamente integrado, congruente y plenamente consciente. No había ningún aspecto de mí que estuviera reprimido o que yo no pudiera ver. Creo que por eso la gente dice que sienten que estaban en casa. No nos damos cuenta de cuán solos estamos aquí. No percibimos cuán profunda es la sensación de separación, pero allá, la conexión con todo era indescriptible. Solo estaba caminando en una colina cubierta de hierba. Pero aún era yo, aún tenía un cuerpo, aunque no como este, no de ninguna manera. Ese cuerpo no era como este. No estaba solo. Había una entidad, un ser humano, y al mismo tiempo no lo era. No era una figura masculina. Si tuviera que describirlo, no podría hacerlo físicamente, pero no importaba cómo se veía. Se sentía como amor, poder, sabiduría, compasión y autoridad. Así se presentaba, y se sentía como mi mejor amigo, como si me hubiera conocido toda la vida. Muchas personas me preguntan, ya que soy ministro cristiano, si se parecía a Jesús, si conocía a Jesús. Y para ser honesto, nunca asumí que fuera Él. Pensé, ok, debe ser de una jerarquía inferior o algo así. Pero no importaba quién era, no estaba menos impregnado de esa conciencia de Cristo, de ese amor divino, o como quieras llamarlo. Tuvimos una conversación tranquila. Yo estaba saltando como un niño, diciendo, «Estoy en casa, qué bueno estar en casa». Y él me dijo, «Sí, es genial verte, David. Bienvenido». Y yo dije, «También es genial verte. Corramos hasta el árbol». Me comportaba como un niño porque estaba muy feliz. Él dijo, «No, no puedes ir hasta allí, pero caminemos y hablemos un rato». Así que caminábamos por la hierba y hablábamos sobre mi vida. Dijo, «¿Sabes? Las cosas van muy bien». Yo sabía que se refería a mi vida como un todo. Yo tenía una vida aquí, pero ya no estaba aquí. No me importaba cuán bien iba todo, solo decía, «Eso es genial». Y él dijo, «Lo estás haciendo muy bien, pero aún tienes mucho más trabajo por hacer. Es importante». Yo respondí, «No me importa, estoy aquí, estoy en casa». No era irrespetuoso, solo estaba entusiasmado, lleno de más vida y vitalidad de la que jamás había experimentado aquí. Y yo sabía que si llegaba al árbol, si subía hasta la cima de la colina y veía lo que había del otro lado, nunca regresaría. Lo cual es común. Hay frecuentemente esa frontera, esa línea de demarcación en las experiencias cercanas a la muerte. Y yo no quería volver aquí, de ninguna manera. Él dijo, «Mira, el trabajo que tienes que hacer es realmente importante». Y yo sabía que no eran tareas específicas. Se trataba de crecimiento, de amor, no solo el mío, sino también el de otros. Yo sentía la urgencia también. Y él dijo, «No te preocupes, estaremos contigo». Y yo sabía que no ganaría esa discusión. Entonces dije, «Por favor, no me mandes de vuelta, no puedes hacerme esto, no después de que acabo de llegar». Puso su mano en mi hombro y sentí ese amor fluyendo hacia mí, esa compasión. Y él dijo, «Está bien, estaremos contigo. Estaremos contigo en cada paso del camino. Y no pasará mucho tiempo, nos veremos más tarde». Y ¡boom! Estaba de regreso. De vuelta al hospital, en el suelo. Escuché las voces de los médicos y enfermeros que intentaban reanimarme. Aunque no me dolía el pecho ni nada, mi esposa en ese entonces estaba enojada y asustada. Me dijo, «Estuviste muerto como 15 minutos, sin latidos, sin respirar». No me importaba eso. Solo me sentía mal. Tenía dolor de cabeza y me sentía confundido. Me envolvieron en una manta y me sentía realmente extraño, fuera de mí. Verificaron mis signos vitales. No encontraron nada malo y me mandaron a casa. Esa experiencia reavivó mi fe de una manera completamente nueva. Ya no elevaba mis oraciones como peticiones a un Dios externo. Ahora era parte de la conciencia de Dios. Y Dios no era un anciano con barba sentado en un trono. Dios es una palabra para el fundamento del ser,
de donde toda la realidad emana.